Esta tarde queremos conversar sobre la coyuntura política nacional con énfasis en la figura presidencial que se develó de cuerpo entero en el artículo publicado la semana pasada en la revista New Yorker. Para ello nos acompañan ya vía telemática Carolina Ávila y Pedro Donoso, porque la política no es karma sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos. La semana pasada en el entorno de discusión política, de reflexión del país y de construcción de opinión pública, circuló y cobraría relevancia un artículo publicado en New Yorker, este medio afamado norteamericano de los Estados Unidos, por una entrevista que realizara el periodista Anderson al presidente de la República en un periodo de alguna manera prolongado que cubrió la agenda no solo pública sino también particular del primer mandatario. Varios de los elementos de discusión de la esfera pública, discutida sobre todo en las redes sociales, cobraron relevancia y han adquirido incluso agenda política, tanto en el legislativo como en el juego de las sensibilidades y también del nerviosismo que empieza a preparar el escenario político de 2025. Para conversar sobre esto, qué implicaciones en términos también comunicacionales, pero sobre todo en la parte política, vamos a conversar con Pedro y Carolina, a quienes agradecemos una vez más por acompañarnos en Frente Radiosa. Y quisiéramos arrancar de manera directa, a propósito de esta extensa pieza publicada en el New Yorker. ¿Cuál es la interpretación de lo relatado por John Lee Anderson? ¿Es pura novatada y torpeza de Noboa, como varias fuentes y posiciones lo han tratado de sostener? ¿O se devela más bien la figura de alguien a quien poco o nada le interesa guardar las apariencias más básicas de convivencia democrática y de diálogo incluso político a nivel regional? Entiéndase también cómo es la figura presidencial que se devela de cuerpo entero con este artículo. ¿Sirve esta pieza comunicacional para ver algo más del presidente Noboa que no se haya visto hasta el momento? Carolina, te damos la bienvenida. Buena tarde. Yo aquí envidiando al Pedro por varias razones. En primer lugar, porque es el hombre del fin de semana. Espectacular tu participación del domingo en primera. Te felicito, querido amigo. Admiro siempre tus neuronas, como siempre lo he dicho. Me hace sonrojar, ya no me traen estos programas donde me hacen sonrojar. No. A ver, nadie se sonroja porque esta es pura honestidad. Y en segundo lugar, admiro porque no necesitas peinarte. Yo cada que me veo en un Zoom y veo los churros desordenados, digo, ay no, ¿qué es esto? Entonces no, o sea, sabía que venía el golpe después, doble envidia. Es que la otra vez te molestaron por los zapatos, entonces ahora te voy a molestar por la cabellera, no, mentira. No, ya, fuera y bromas. Yo creo que coincidiendo con muchos analistas, creo que hay una agenda mucho más poderosa en el país que debería abocar nuestra concentración, nuestra preocupación. Es evidente que a nivel internacional hay golpe tras golpe que sigue lastimando la reputación, por supuesto, el relacionamiento, la seriedad que el país debería tener con sus pares. El mismo hecho que la canciller Sommerfeld haya tenido que estar llamando, como ella lo dice, ¿no?, a sus pares, a decirles, hombre, no hagan caso, esta cuestión fue un desliz, qué sé yo, o echándole la culpa al periodista, que entiendo cómo habrá sido, ¿no?, esa conversación, ¿no? No sean malitos, deje pasar, ¿qué ha de hacer? Además, con acceso limitado, ¿no?, al periodista. Claro. Entonces, toda la forma como haya querido doña Gabriela Sommerfeld excusar el asunto, ya es un desgaste. Eso no puede negarlo absolutamente nadie, que no deja de ser un desgaste, un retroceso en cualquier tipo de relacionamiento que estábamos teniendo, cualquier tipo de acercamiento que se estaba necesitando. O sea, siempre se requiere eso. Yo como cuencana te digo, lamento un montón porque estamos esperando aquí en Cuenca con mucha ilusión la cumbre iberoamericana de noviembre. Y cuando estas cosas se dan, ¿qué crees? O sea, yo no sé si Bukele va a querer venir acá a Cuenca en noviembre. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, si le dicen al man la familia se enriquece, cosas como esas, ¿no es cierto? O sea, yo ya, ¿para qué me voy al Ecuador? Y eso que Cuenca está preciosa para venir a visitarlo.
Entonces, ese tipo de cosas comienzan a comprometer, a complicarse en la agenda. O sea, no es así nomás. Ya acá hay todo un esfuerzo de empresarios, turismo, emprendimientos, que están de por medio, inversiones profundas, que por estos deslices se comienzan a echar a perder, ¿no? Entonces, a eso vamos de manera concreta. Esta narrativa es la que a la Asamblea le faltó concretar el viernes pasado, y se dejó pasar, se dejó estar. Le ganó la asambleísta Centeno. 2 horas antes ganaron la narrativa diciendo, me lo van a sacar por loco. O sea, claramente no lo iban a hacer, pero esa fue la estrategia. Una estrategia que además compraron maravillosamente los titulares al siguiente día, porque obvio que era mucho más atractivo, además convenía. Ya luego podemos seguir elucubrando por lineamientos estratégico-políticos, pero funcionaba y funcionó maravillosamente luego con el TikTok que sacó el presidente, pues, ¿no? Y la Asamblea se deja estar, porque el exhorto que tenía quizás podría tener cierto argumento político, inclusive, mira, yo Asamblea pido las disculpas. Hasta es una herramienta para la misma canciller, interesantísimo, ¿no? Yo soy representante aquí del pueblo y el pueblo ecuatoriano te pide disculpas, Javier Milei. O sea, mira qué buena herramienta, ¿no? Interesantísimo. Pero no hace esa bajada a la Asamblea. Se deja estar. Y ahí Kronfle me sigue decepcionando, perdónenme, yo pensé, Partido Social Cristiano buscó tanto esa presidencia. Y me sigue decepcionando Kronfle, y me sigue decepcionando la presidencia de esa asamblea, ¿no? Muchas gracias, Caroline. Creo que ahora este asunto que yo creo que nos deja una agenda todavía pendiente la asamblea con lo que han hecho. Ya, me quedo callado y escucho siempre. Sin duda. Pedro, bienvenido. Bueno, retomando la pregunta que le hacía Yayura a Caroline, en tu lectura, ¿cómo es la figura presidencial que se construye a través de este artículo? Por un lado, pero aprovechando la intervención de Caroline, también plantear esto, ¿no? ¿Cuál es la figura del Ecuador en el mundo? ¿Cómo se le ve al país hoy por hoy a nivel internacional? No solo al presidente Noboa, sino al país entero. Y también si te animas a dar una lectura sobre esto que ya traía a colación Caroline en torno a la reacción de distintos sectores políticos o instancias, incluso como la Asamblea. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Yura Isabel, siempre es un honor para mí estar con la profe. No me atrevo a dar una lectura de cómo se ve al Ecuador en el mundo, porque no tengo esa capacidad, esa no es mi área, así que no me gusta hablar de lo que no sé. Creo que finalmente el fenómeno, esta anécdota, porque no es nada más que una anécdota, es decir, no es nada más que una anécdota que va sumando, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo. Es decir, creo que hay hechos políticos mucho más trascendentales. Hoy el presidente entregó ambulancias, por ejemplo. Esas ambulancias fueron adquiridas por Guillermo Lasso y él las dijo que él las adquirió. Y, por ejemplo, Lupa Media acaba de poner mentiroso, digamos, mentira a esas declaraciones, ¿no es cierto? Se inaugura o se pone la primera piedra de una cárcel en un terreno en donde no hay permisos, ¿no es cierto?, y donde no se va a construir la cárcel. Sin embargo, finalmente en el Ecuador no pasa nada. Y esa ha sido mi intención de analizar, del cual he sido muy criticado, y bienvenidas todas las críticas, ¿no es cierto? Pero es de esa lógica finalmente. Es decir, en el Ecuador estamos viviendo un momento de profunda impunidad social, de profunda impunidad jurídica, política, en donde un secretario de comunicación puede salir a decir que abrieron unas compuertas de una hidroeléctrica y que hubo un sabotaje, y aquí no sucede absolutamente nada, y eso es la realidad. Yo creo que yo no sé si se puede, digamos, establecer el perfil de un presidente por estas declaraciones. Creo que se puede establecer un perfil de Noboa que para mí sigue estando en construcción, y ahí viene la disputa política, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién construye el perfil de Noboa? ¿Lo construye la incapacidad política de la oposición, específicamente de la Revolución Ciudadana, de entender lo que está sucediendo porque no lo entienden, ¿no es cierto? ¿O Noboa, que además juega a la no política, y esa no política parece que le está funcionando? Y parece que le está funcionando, y no lo digo yo, lo dicen finalmente las cifras. Este es un presidente que no ha resuelto la crisis social, política, está mucho peor, ¿no es cierto? El Expreso publicaba que en el Ecuador secuestran a una persona cada 4 horas,
El diario La Hora acaba de publicar el día de ayer o anteayer que 150 negocios en Quevedo han cerrado por la violencia en lo que va del 2024. El mapa de este país está cambiando por la violencia está cambiando el mapa de este país en todos los ámbitos, no solo en el social o en el político. Hablemos de algo que quizás no es relevante para este espacio, pero que es importante, el mapa comercial. En Durán ya no hay aseguradoras que te aseguren carros, maquinaria, etcétera. No existe. Tú puedes ir con toda la plata del mundo, pero una aseguradora no te va a asegurar tu bien porque hay un alto riesgo de que se roben, de que etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mapa está cambiando. El mapa está cambiando, no se ha resuelto la crisis y esto es un presidente con un 54% de valoración positiva de gestión, en donde el optimismo y el pesimismo, digamos, cambiaron totalmente del 2023, es decir, en promedio, de acuerdo a perfiles de opinión, 9 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente. Hoy ese pesimismo ha bajado a 54%, es decir, algo está sucediendo, ¿verdad? Y no lo estamos entendiendo, ¿no? Pero no nosotros, sino la oposición, un poco lo que decía la profe Carolina, ¿no? Churchill decía, las crisis son demasiado importantes para desperdiciarlas, y parece que aquí la oposición no entiende absolutamente nada de cómo aprovechar una crisis. Entonces yo digo, ¿valía la pena hacer una resolución del tema del New Yorker? En ese sentido, yo creo que no. Más valía la pena hacer una resolución, una fiscalización, un día en donde hubo otra crisis energética. Es decir, la oposición no está entendiendo lo utilitario que debe ser el ejercicio de la política para la ciudadanía. Esa es la única explicación que yo encuentro para poder ver finalmente que a Noboa no le mueve un pelo ninguno de los escándalos. Parecería que se fortalece, ¿no? Yo no tengo ninguna explicación, pero finalmente si uno puede leer aquello, sí lee que hay dos idiomas y dos códigos distintos, ¿no? Es decir, la oposición, quiero centrarme solo, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana, en esto de la polarización, que es ahorita el tema que estoy intentando analizar con un paper que sacó un académico ecuatoriano súper interesante, ¿no? Entonces decía, la polarización tiene varias formas de leerse, ¿no es cierto? Una de ellas, uno de esos ámbitos es la naturaleza de la polarización, y en este paper se recoge, digamos, una teorización muy grande, varios autores, sobre la polarización, y decían, la primera dimensión, ¿no es cierto?, hay polarización ideológica y la polarización afectivo-cultural, digamos, ¿no? Yo siento que la Revolución Ciudadana le hace oposición a Noboa desde la lógica de la polarización ideológica, es decir, apelan finalmente a la ideología, y cuando en verdad, digamos, Noboa es un fantasma que no tiene ideología, y entonces hace una polarización afectiva finalmente, ¿no? Es decir, se va por el otro ámbito. Entonces tú tienes, por ejemplo, yo vi un video de TikTok que circula mucho en redes de una influencer con millones de seguidores ecuatoriana, bueno, no sé si millones, con miles de seguidores, que dice, eso de New Yorker es fake, dice ella. Eso no es verdad, no hagan caso, eso es una mentira. Pero finalmente eso es lo que se circula y eso es lo que se consume. Entonces, yo no sé hasta qué punto, digamos, la oposición es la gran responsable de que Noboa, ¿no es cierto?, no tenga una mella en el ámbito político, de que a la larga, si bien, digamos, ha caído su valoración de gestión, obviamente, de enero acá, ¿no es cierto?, ha caído 16 puntos, me parece que decía perfiles de opinión, sigue teniendo una valoración positiva. Es decir, es como muy complejo entenderlo, pero yo creo que la oposición ni siquiera intenta entenderlo y juega a su código, ¿no es cierto?, y es un código que no empata con la dinámica social que estamos viviendo. Ahora, recogiendo parte de lo que planteas, Pedro, y quizá quedándome contigo mismo, porque es, digamos, tu posición estos días ha sido poner el foco justamente a los no protagonistas de lo que ha sido el artículo en el New Yorker, sino al errático comportamiento del ejercicio de oposición en el plano político, por un lado, a la poca capacidad de lectura que has planteado en relación a de alguna manera desplazamiento de clivaje, o qué es lo que está finalmente polarizando a la sociedad, y que las fuerzas de oposición no están leyendo, como para sostener, no es exclusivamente una habilidad de Noboa. Ahora se dice, el New York no ha causado mella, la intervención en la embajada no ha causado mella, la crisis energética no está causando mella. Entonces es exclusivamente una cuestión de poca lucidez en la maniobra política de quienes se reivindican como fuerza de oposición y que ven en Noboa finalmente el contendor para el 25, o es que hay incluso también un proceso más subterráneo que una crisis como la que atraviesa el país. Parecería que el tono en el que se mueve clásicamente la política, no hay organización, no hay actor político que lo haga tambalear. Es decir, entre
la virtud y la lucidez de Noboa, esto siempre entre comillas, y el actuar errático del resto de oposiciones, parecería entonces que es una multiplicación ahí exponencial para que no caiga Noboa como debería estar cayendo. En esos términos, entonces, es por dónde pasa esta suerte de blindaje que tiene Noboa en términos de la actuación, el actuar político y la poca capacidad de gestión que tiene. Esto le hace ya inmune entonces para el periodo que se viene. Mucha gente ya pensando en vaticinar inclusive el 25 diría no será la situación económica, no será la situación de violencia. Entonces está ya inmune, o pasa por la habilidad que hasta el momento no se encuentra en el resto de actores políticos. Yo me niego a dar una respuesta de sí o no, o de es esto o no es lo otro, porque me parece que es una complejidad profunda, digamos, ¿no? Yo no tengo la capacidad de decir es esto, ¿no? Pero parto, Yura, por lo que tú dices, ¿no es cierto? Guillermo Lasso enfrentó una crisis energética a la mitad de la que nosotros enfrentamos con Noboa, la mitad, ¿no? Es decir, no nos dejaban 8 horas sin luz, sino 4 o 3, y claro, su desgaste fue profundo y digamos, mucho más violento, ¿no? Con razón, sin razón, no importa, pero claro, la caída finalmente de Lasso en temas de indicadores de humor social, de evaluación de gestión, fue impresionante, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cifras de perfiles de opinión de mayo, cuando le preguntan a la gente, ¿usted cree que la crisis energética fue bien manejada por el gobierno o mal manejada? 6 de cada 10 te dicen que fue mal manejada, obvio. 4 de cada 10 te dicen que fue bien manejada. Es decir, es como... ¿Cómo alguien puede decir, digamos, en un 40% que fue bien manejada una crisis que te dejaba 8 horas sin luz, ¿no? El tema de la embajada, donde todos nos escandalizamos porque es una clara violación al derecho internacional. De acuerdo a esta misma encuesta, un 58.51% está a favor de la incursión de las Fuerzas Armadas a la Embajada de México. Es decir, hay otros fenómenos que están sucediendo, ¿no es cierto? La política está por otro ámbito, en otros canales, en otras plataformas. No estoy hablando de TikTok, y no voy a responder con esta frase trillada y con ese costal de lugar común que es TikTok y los jóvenes. No creo que es eso. Pero algo está sucediendo para que haya estos fenómenos gravísimos en el país y finalmente al 40% no le parezca que estuvo tan mal manejada la crisis energética, ¿no? Es decir, y si me preguntas, no tengo idea. Es decir, se necesita ahorita sí ya investigación social, para mí cualitativa, no cuantitativa, para entender lo fenomenológico. Es decir, no podemos solo quedarnos en el qué, necesitamos entender el por qué. Esta misma encuesta hace la pregunta de a usted cuánto le afecta el alza del IVA, por ejemplo, ¿no? 3 de cada 10 dice poco, muy poco, digamos, ¿no? ¿Por qué me parece esto importante? Porque aún no había subido el IVA, aún no tenías tú la afectación, digamos, monetaria, ¿verdad? Porque era en mayo y todo se jugaba en la percepción. 3 de cada 10 dicen que no les afecta, digamos, la subida del IVA. Es decir, está todo tan trastocado, está todo tan difícil de leer, ¿no es cierto? Hacemos una comparación, encuesta de perfiles de opinión y Click Report, por ejemplo, ¿no? Perfiles de opinión te dice el pesimismo presente está en un 54%, que es una cifra bastante sorprendente. Sin embargo, el pesimismo futuro es bastante complicado. En el ámbito económico, 8 de cada 10 creen que la economía va a empeorar. En la inseguridad, 7 de cada 10 creen que la violencia y la inseguridad va a aumentar. Pero viene Click Report y nos dice que el pesimismo, el optimismo presente es alto, 7 de cada 10 se sienten optimistas del presente, pero el pesimismo finalmente futuro va a caer, ¿no? Es decir, está todo tan trastocado, está tan difícil de medir, porque hay un factor que no estamos entendiendo. Yo no sé si es del miedo como un inmovilizador social, no sé si finalmente son unos nuevos reordenamientos sociales, pero finalmente Noboa juega a la no política, ¿no? A este tema de la no política como el no lugar de Marc Augel, ¿no es cierto?, de este antropólogo que sostenía esta tesis, ¿no?, de los no lugares, los hospitales, los aeropuertos. Yo digo, esta es la no política y finalmente parecería que le está funcionando. La razón, no sé. La razón creo que es la sumatoria de la incapacidad de la oposición, quizás un grado de suerte, quizás finalmente lo que se está viviendo, quizás un reordenamiento o un desorden del tejido social, la entropía política. No tengo una respuesta real. Gracias, Pedro. Quisiera entablar el diálogo justo en torno a los elementos que has traído acá a la mesa. Me parece muy importante esto que mencionas en torno a impunidad social, ¿no? Preguntarte más bien tu lectura, Caroline, al respecto. Estamos en una espiral de escándalos semana tras semana, desde la fiesta en España, el caso de Olón, ahora lo del New Yorker y así un largo etcétera, que no desgastan al gobierno,
porque a la vez sabemos que en términos de aprobación han bajado sus cifras y aún así a la par se maneja este relato de no, sigue siendo una figura fuerte todavía con miras a las elecciones del próximo año, ¿no? Incluso. Esa sería una primera pregunta. ¿Cuál es tu lectura en torno a esta supuesta impunidad social? Vamos allí, porque lo que pasa es que a mí me encantan estas entrevistas porque son larguísimas. Te vas a dar cuenta, Pedro, estos entrevistadores tienen unas neuronas que yo respeto un montón. Entonces, toca tomar notas y como espérenme un ratito para pensar bien la respuesta. Entonces digo, espérenme ahí. A ver, con los números que a Pedro le gustan y que yo me encantan escucharles y tomar nota también. ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Tenemos un fenómeno de bajón enorme, ¿no es cierto? Y que es bastante, no es tan frecuente, aunque se han presentado en las últimas administraciones, le ha pasado a Chile, le ha pasado a Argentina con Milei y tal, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y le ha pasado a Guillermo Lasso y a Lenín Moreno, ¿sí? Pero también es verdad que les ha pasado en más tiempito, no en 6 meses, ¿sí? Entonces vamos primero por allí. Es cuestión de Estamos quizás apresurados porque hay elecciones ya el próximo año. Porque estamos viviendo un periodo atípico, porque claro, son periodos muy cortitos, es una administración de excepción, ¿no? Esta también, eso también es verdad. Entonces no podemos tampoco evaluar con las mismas reglas como lo ha dicho el mismo presidente en su discurso de inicio, ¿verdad? Pero eso como punto número 1. Punto número 2, vivimos un momento de shock que fue el 9 de enero. Eso también hay que ponerlo en la juguera antes de hacer cualquier análisis. No a cualquiera le puedes analizar su aprobación o desaprobación a partir del momento vivido ese 9 de enero. Es un punto de inflexión importantísimo para el Ecuador. Y un tercer punto que te pongo a la juguera, es un momento post-pandemia, que también a veces nos olvidamos. Es un país post-pandemia, y la pandemia también nos ha cambiado mucho en cómo evaluamos las cosas, cómo lo volvemos más crítico a ciertos aspectos, como por ejemplo el ambiente, ¿no? Olón tiene otra connotación a partir de la pandemia o post-pandemia, y otras cosas probablemente no son tan relevantes. ¿Por qué ahora la gente no se convulsiona tanto por el anuncio de los combustibles? Y quizás sí, parecía que nos desgastábamos y desangrábamos cuando veíamos a los manglares, que si es que habían o si no habían. Entonces, como que hay unas narrativas que comienzan a cambiar en sus pesos, y eso requiere estudios cualitativos, coincidiendo completamente con Pedro, que nos hace falta todavía de investigar. Entonces, y quizás sobre eso, Sara, nada más para extender la pregunta, dale, en función de lo que ya has mencionado, que me parece importante, el tema de poco tiempo, el momento de shock que ha vivido el país, etcétera. ¿Cuál es tu lectura en torno a esto que mencionaba Pedro sobre que la figura política, la figura de Noboa todavía está en construcción, que se maneja en ese terreno de la no política? A propósito del accidente de la democracia, que me encantó la frase, es que la encontré maravillosa, porque te permite tratar justo lo que dice Pedro, ¿no? Es eso, ¿no? Por eso no tenemos todavía cómo terminar de hacer el análisis, de hacer la evaluación, porque responde a todo ese tipo de reacciones que el electorado está teniendo y que se requiere todavía mayor profundidad para entender, para poder analizar. También es verdad, por el otro lado, que no existe una reacción, coincidiendo nuevamente con algunos analistas, no existe una reacción adecuada de la oposición, que la oposición, por el mismo hecho de este conflicto, ¿no es cierto?, de esta pared, de este espacio, de estos límites en donde resuena o donde termina por último estrellándose la narrativa, esa es la oposición, ayuda a poner los límites, dice hasta aquí usted va y desde aquí ya no la tenemos clara en nuestro país, ¿no? Vivimos estos primeros meses de alianza, cosa tan extraña inclusive, ¿no es cierto?, que no nos permitió entender bien esta asociación de gobernabilidad que no se vivió en mucho tiempo, desde Lenín Moreno, diremos, en adelante, y fue interesante verlo en unos primeros meses, y que de nuevo ya no se vuelve a ver,
pero no queda clara ese rol de la oposición. O sea, no tener claro el rol de la oposición, al no tener una agenda clara de la oposición en función del gobierno, porque la oposición parece que tiene agendas dispersas sobre la fiscalía o sobre cualquier otra cosa, no tenemos clara el rol de la oposición respecto del gobierno. Entonces ahí ese gobierno, cualquier cosa que haga, termina sin tener que le afecte, salvo su propia ineficiencia. Por eso es que pierde votos, por eso es que pierde puntos, y pierde con cierta velocidad en algunos momentos y luego va ralentizándose, ¿no? Que es lo que en este momento está pasando. Ha perdido, sí, 40 puntos, tal vez 30, dependiendo de la encuesta que estás leyendo, pero no va más. Algunos mencionan que va a llegar ya a una meseta en términos de su bajón, diremos, y que va a llegar ya un momento de estabilidad. Habrá que ver, sobre todo después del 4 de julio, que por ahí ha habido algunos medio llamamientos a movilización, si es que se da, en primer lugar, la tal movilización, cómo se va a dar, si es que hay o no esa activación, si lo logra, por ejemplo, neutralizar, puede anotarse ese tipo triunfo local, porque habrá subido el IVA, habrá quitado los subsidios de combustible. Mira esa agenda que tú ves allí, y encima de eso tener, ¿no es cierto?, los 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, y devolverle algo de liquidez, así sea para pagar deuda, porque para eso está, ¿no es cierto?, y tener la expectativa de la agenda de los siguientes meses. Creo que no deja de ser sumamente interesante el análisis posterior. Ahora, Pedro, para tener además en clave del panorama del desplazamiento quizá más amplio de Noboa, a noviembre cuando se constituye el legislativo, que se habla del gran pacto y de la convivencia entre ejecutivo y legislativo ejercida por un centro ahí de Cronfle y del Partido Social Cristiano, finalmente en términos de gestión pública y de agenda legislativa, las cuestiones más estructurales que le interesaban a Noboa fluyeron y se aprobaron. Había una relación que procedía y que parecía ser redituable a todos los actores. Crisis de violencia, digamos, crisis también del caso embajada, y Noboa parece transitar completamente un lugar hacia el que ocuparon sus predecesores, tanto de Moreno como Lasso, de encontrar en el correísmo su contradictor que le dé todavía réditos políticos, y donde el correísmo vuelve a digamos desplegar un actuar más errático. Es en este escenario todavía redituable reivindicarse como esa, digamos, radicalidad ante el resto de actores políticos, como lo vemos en el TikTok de Noboa, en el que casi se va ampliando el saco entre digamos, los narcoterroristas, los actores políticos de oposición, que terminan siendo casi lo mismo planteando por el presidente. En Lasso y en Moreno se cuestionó hasta dónde les daba réditos, y casi su caída terminó siendo por extender la sábana más de la cuenta sobre eso. ¿Puede percibirse una cierta concertación en Noboa pensando solo en términos electorales, o es su propia matriz de pensarse sin la necesidad de articular y de pensar el campo político de manera ampliada? Sobre esto que tú decías, Noboa está rompiendo el molde por poco de cómo plantea su gestión pública. No hay nada que le golpee y que le haga restar. Lejos de pensar inclusive el propio 2025, es la matriz política que transmite y que plantea Noboa. Se siente profundamente cómodo así, digamos, con una cuestión bastante más simplificada, vertical, donde es él y nadie mucho más que él. Eso como matriz política, en una crisis de violencia donde la gente está pasando lo que pasa, sin pensar inclusive en el rol de los opositores. ¿Es sostenible en el tiempo?
Otra vez no lo sé. Sí, le invitamos para que no diga nada. No lo sé. Digamos, estoy como profundamente desconcertado porque no puedo leer más allá de 2 semanas o 3 semanas. Cuando, digamos, Noboa decide ocupar el espacio del anticorreísmo, ¿no es cierto? Y rompe violentamente su relación con el correísmo, entra a ocupar ese espacio, desplaza, construye, entonces la tensión se da naturalmente, es decir, porque uno dice, pero si quiere ser anticorreísta, ¿por qué se pelea con construye? Porque quiere ocupar ese espacio, ¿verdad? Y de repente inaugura una cárcel y dice, vamos a llamar a esta cárcel la cárcel del encuentro, haciendo alusión a, digamos, a Guillermo Lasso. Es decir, es del anticorreísmo, es del antilacismo, golpea mucho menos al Partido Social Cristiano, me parece que es porque hay finalmente quizás una afinidad mayor, no tengo como mucho más claro, pero no es un anticorreísmo natural, no es el anticorreísmo de esta, que es el mismo paper que les mencioné, que habla de las polarizaciones, habla de la polarización perniciosa finalmente, ¿no? Es decir, él construye este populismo antipolítica, ¿no es cierto?, derivado de no discuto las cosas profundas, no discuto los conceptos, no discuto las ideologías, discuto los humores. Esta es una discusión de humores finalmente, ¿no es cierto? Esa es la gran discusión. Es decir, plantea Noboa el juego de los humores. Juguemos finalmente al humor, a la sátira, pero también finalmente al miedo, al terror, etcétera, 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 ¿no? En este paper los autores recogen esta teorización de varios, de muchísimos autores, y hablan de un tipo de polarización que se llama la polarización perniciosa. Entonces ellos conceptualizan y dicen la polarización perniciosa es ver al otro como esencialmente homogéneo, ¿verdad? Es decir, todos los narcopolíticos, los políticos el viejo Ecuador, ¿verdad? Entonces los establezco como una homogeneización de todos iguales, ¿verdad? Y trato a los miembros de ese colectivo, es decir, el colectivo político, desde el estereotipo, ¿no? El viejo Ecuador. Y cuestiono la legitimidad del otro y establezco como una amenaza a su forma de vida, es decir, como una amenaza al nuevo Ecuador, ¿no? Entonces, Noboa está en este intento de conceptualizar el nuevo Ecuador, no desde solo el anticorreísmo, sino el antitodo, ¿no es cierto? Cuando ganó siendo pro todo y ahora es del antitodo, en este sentido del populismo antipolítica, ¿no? ¿Qué tanto le vaya a resultar? No lo sé. De acuerdo, vi un estudio de Sedatos, no lo vi profundamente, le soy sincero, dice que Noboa es el que más proyección y el que más fuerza política electoral tendría, pero creo que es muy pronto, porque si bien estamos viendo que Noboa juega muy bien el juego de la oposición a la construcción de la política establecida, de los partidos políticos, yo no sé qué tan bien le vaya enfrentando a la política social, a lo que yo digo sin querer ser... sin querer faltar al respeto, sin querer menospreciar a la periferia, digo yo, es decir, a la política no institucionalizada, a la movilización social, por ejemplo, ¿no? Es decir, la quitada de subsidios no va a ser un hecho menor, puede desordenar totalmente el tablero político, puede establecer un nuevo relacionamiento político ahí. Yo no sé qué tan bien puede enfrentar finalmente, ¿no? No sé qué tan fácil le sea enfrentar, digamos, a un Leonidas Diza de la CONAIE, que no representa finalmente quizás los partidos mucho más estructurados y mucho más estables. No sé qué tal le vaya ahí, pero de una u otra manera Noboa está ganando el relato porque se aprovecha finalmente de esto, de la incapacidad de la oposición de entender de qué se está debatiendo. A mí también me encantó la frase de Paola Cabezas, que dicho ese paso y me rayó en una entrevista, pero que dice, claro, es un accidente de la democracia. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, pero si en el Ecuador, de acuerdo al Latinobarómetro, 20% de la gente cree en la democracia, en verdad eso va a calar. ¿Qué te importa la democracia? A la gente lo que menos le importa es la democracia, lamentablemente. Entonces, no sé si sirve que digas es un accidente de la democracia. Creo que pega más el video de, si yo estuviera loco, sacaría a Jorge Glass de la cárcel. Pero es 1 más 1, 2, digamos. No necesitas ser un genio para darte cuenta. Entonces yo, Revolución Ciudadana, sigo discutiendo desde la ideología y me enfrento a un antagonista que no tiene ideología, porque... Pero espérate, Pedro, ahí solo hay 2 segundos, y verás, a ver, primero, te compro completo, es que yo al Pedro le compro todo y le sigo sin fiambre. Primero partamos por allí. Pero ahí entra la académica, que por eso probablemente no voto nulo, no soy candidata absolutamente a nada, solo mi marido, y esto es porque ya 27 años de matrimonio, ¿no? Pero básicamente, si es que no hablas de ideología, ¿no? ¿Qué haces en política? Y esa es mi discusión en clase con mis estudiantes todo el tiempo, y ese es mi único apostolado, si tú quieres, cuando hablo de política. Porque
porque hoy en día buena parte de mis colegas consultores, entendiendo que de la base ideológica está perdiéndose, lamentablemente sucumbiendo a la superficialidad del TikTok, no es la solución no competir con la menos ideología, porque lo correcto debería ser utilizar la ideología en clave TikTok. Al menos yo me voy por ese camino. Y ya hemos tenido en el mismo Ecuador, en esta misma administración Noboa, no por los partidos políticos, más bien por los activistas, hermosos ejemplos con ideología pura, pero en clave TikTok. La prueba es la consulta popular, preguntas 3 y 4, señores. Fue ideología. Y le dieron 70-30 al mismo Noboa. Ahí creo que lo importante es un poco en la línea de lo que ustedes mencionan, es quizás no dejar de hablar de democracia, pero en términos de pedagogía, asimilar democracia no solo a la democracia liberal, sino también el hecho de los derechos, ¿no? Ciudadanía con derecho a tener derechos incluso. Quisiera seguir conversando contigo. Yo solo quiero, porque me interrumpió la profe y no acabé de cerrar. Por favor. Es que me invitaron, ¿para qué me invitan si ya saben? No, pero además, pero es exactamente el tema. Es decir, yo no estoy invitando, ¿no es cierto?, a decir la ideología ya no existe, dejen de... No, para nada. Pero hay que resignificar el significado y el concepto de ideología, de democracia. Hay que explicar a la gente qué es democracia. Porque la democracia, finalmente, que me han dado a mí, ciudadano de a pie, desde los años 70, no me ha servido para nada. El punto no es olvidarnos de los conceptos, es resignificar los conceptos, contemporaneizarlos y tener, digamos, ese debate y esa discusión. Pero si yo sigo hablando del concepto absolutamente viejo de democracia, ¿no es cierto?, en estas nuevas realidades, el concepto viejo de la ideología en estas nuevas realidades, ¿no es cierto?, me caigo, porque cuando tú planteas y dices, yo desde, digamos, ¿no es cierto?, la vereda del correísmo, dice, no, lo que pasa es que Noboa es de derecha. Y es súper fácil que un TikTok te diga, ¿cómo voy a ser de derecha si les puse unos impuestos a los banqueros? Es decir, es los silogismos falsos finalmente, ¿no? Es súper fácil posicionar y desbaratar esa idea. Entonces, hay que resignificar los conceptos en clave de pedagogía, como dice Isabel, ese es el tema. Y claro, el TikTok te va a servir de canal de circulación, pero finalmente eso no quiere decir que renuncies a aquello, ¿no? No hay que adaptar los guiones nada más. Quisiera seguir conversando en torno al tema de la polarización, que me parece fundamental. La polarización afectiva y la polarización ideológica. Las muchas que hay, o como se la quiera comprender, porque finalmente durante mucho tiempo el tema del correísmo, anticorreísmo, ha sido este clivaje que suena y resuena. Y más bien ahí preguntarte tu lectura, Caroline, ¿en qué medida el anticorreísmo alimenta la figura de Noboa? Y esto, y no va a ser larga la pregunta, lo prometo, lo conecto con algo particular que ya te preguntaba antes, en qué medida su figura sigue en construcción, porque de alguna manera sale esta idea de Noboa es anti todo, pero a la vez vemos que ya hay un posicionamiento, no es anti todo, quizás es antiderechos de cierta manera concebidos, pero vemos una figura claramente abocada a la mano dura, un cierto giro autoritario incluso. Yo sé, hay que hacer pedagogía en torno a estos términos, pero no es una figura vacía, ya se ha posicionado, sí tenemos algo que leer, ¿no? Sí, no, hay como ya ir comenzando, ¿no? Yo creo que la caracterización que hizo John Lee Anderson es parte de eso, de esa descripción, diremos, del mandatario que tenemos, pero hay que seguirle analizando y hay que seguir describiendo y hay que seguir mirando. El hecho que le guste Lula y que haga esta denostación de Milei, o sea, no sé, pues vuelve esa declaración que hizo a Diario Expreso, ¿no?, cuando dijo soy de centro izquierda o algo así. Entonces, en fin, ¿no?, uno puede seguir tratando de descifrar este novoísmo, inclusive cuando comienzan a hablar del novoísmo, todavía es como muy pronto para hablar de un novoísmo, en fin. Pero bueno, son estas líneas que a mí particularmente todavía me preocupan. A propósito del anticorreísmo, de nuevo, estos clivajes sirven para la segunda vuelta. Yo como quisiera ya olvidarnos de este tipo de fracturas. No les conviene porque son muy rentables electoralmente hablando, incluso en la industria mediática, porque les sirve para sobre todo elevar clics,
a quienes quieren trabajar el tema de los viewers. Mientras más te polarizas, es elemental, ¿no? Subes la cantidad de viewers y la industria hoy en día en el ámbito de lo medial depende del tráfico, y el tráfico está dependiendo de este tipo de narrativas, sobre todo en el ámbito de la opinión política y de los medios que están haciendo este tipo de contenidos. Entonces se van a alimentar a partir de este tipo de clivajes, no lo van a dejar morir. Aunque al electorado se le pregunta, como Nicaliza tiene esa bonita pregunta, ¿no? Nivel correísmo, anticorreísmo, y sigue ubicando un 40% que está en la zona gris. Entonces esta polarización ideológica, le podríamos llamar, si es que quisiéramos darle un parámetro ideológico al correísmo, que a mi criterio no es tan ideológico, más bien es afectivo, a propósito del paper que tiene leído mi querido amigo Pedro. Justamente creo yo que no podríamos todavía encajar o encasillar en esa fuerte separación, porque polarización implicaría tener a esos dos grupos, porque el país todavía se mueve así hasta cuando llega al proceso electoral. Cuando llega al proceso electoral y cuando llega a segunda vuelta en el proceso electoral, se activa, que al final del día es un instrumento electoral, como suele pasar con todos los clivajes. Terminan siendo instrumentos electorales, no instrumentos para poder reactivarlos el momento en que necesitas utilizarlos para movilizar. Y ahí es en donde la gente lo que hace es toma decisiones vía estos atajos mentales que terminan siendo las fracturas y los clivajes de este tipo. Ahora, Pedro, digamos, una de las ideas con las que se insiste analizando este momento, esta posición, este actuar de Noboa, sobre todo esta idea que traes a colación de un desplazamiento en la suerte de polarización más afectiva, más en términos culturales, no ideológica, es también problematizable en los términos en los que quien dice que la ideología no implica una dimensión también afectiva y también de un conjunto de prácticas culturales asociadas a eso, y en ese sentido quería como que invitar también a la pregunta asociada respecto a, digamos, a más allá de la simplificación ante el fenómeno que nos estamos abocando, pensar las condiciones políticas, por un lado, de un escenario, digamos, post-efervescencia movilizatoria en el país, ¿no? Que nosotros decíamos, después de octubre del 19 este país quedará ya en pandemia y quedará quieto porque tendrá que zanjar profunda y largamente las heridas abiertas por octubre del 19 y ¡pac! Junio del 22, una cuestión, digamos, es impredecible. ¿Cómo pensar también eso al día de hoy? Finalmente, si decimos el clivaje o la polarización no está pasando en términos ideológicos, finalmente las reformas en las que los distintos sectores sociales, la gente se opondría por naturaleza, hemos hablado del IVA, se ha hablado de la gasolina, no parece madurar todavía o avisorar una cuestión movilizatoria tan ampliada, pero de la que este país no puede descartarse. Pasa por simplificar esa unidad de análisis en la que decimos realmente no es del clivaje ideológico después de que el país ha atravesado lo que ha atravesado como para decir no hay un ejercicio también de conciencia del rol del Estado, digamos, el malestar por el tema de los servicios de provisión de energía eléctrica pasa también por un ejercicio de conciencia, la precarización en el servicio y en la atención de educación o de salud. ¿Cómo pasa? ¿Estamos realmente desconectados? ¿Cómo se está leyendo tanto en términos cuantitativos como con cifras que tú has puesto sobre la mesa como estas, como para terminar de pensar? Hay un actor político que parece no lo teníamos antes en el radar, parece que está incluso instalando una nueva forma de hacer política, esto siempre entre comillas. ¿Qué termina estando ahí? ¿Qué pasa condicionando? Tú hablabas, o es
ya se usó esa frase antes, pero es un cambio de época o una época de cambios finalmente, ¿no? Con este tipo de actor político, con este tipo de proceso que sostiene y con, digamos, estas mediaciones que ha planteado Caroline. Ahí, digamos, yo he como intentado teorizar eso de que el ciclo se repite, ¿no? Obviamente con sus diferencias abismales, porque también me insultaron por eso, pero digamos, el ciclo se va repitiendo en tanto en cuanto entra un actor a digamos, ordenar todo finalmente lo ordenado, ¿no? Yo sostenía que Noboa hace todo lo que el manual de la política te dice que no hay que hacer. Es decir, señor presidente, no suba el IVA antes de una consulta popular, la va a perder, la ganó. Las consultas populares, todos los analistas, incluyendo Pedro Donoso, gritaban: las consultas populares son referéndums de aprobación del presidente, se pierden o se ganan. Pues un mes antes, Perfiles de Opinión ya publicaba que un 54% de la gente iba a votar leyendo cada pregunta, ¿no? Es decir, un comportamiento electoral súper extraño, ¿no? Es decir, el ciclo se va repitiendo con figuras que vienen a desordenar totalmente, finalmente, el tablero electoral. Pongamos la figura de Rafael Correa en 2006, ¿no es cierto?, en 3 ámbitos, y lo comparo con Noboa. La primera es, Correa usufructuó profundamente el fuera todos, ¿no es cierto? Es decir, era el outsider natural que llegó sin una lista de congresistas al poder, ¿no es cierto?, logró utilizar la institucionalidad pública para finalmente descabezar el Congreso y hacer que el Tribunal Supremo Electoral convoque una consulta popular que dio pie a una convocatoria a una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Noboa usufructúa de la posmuerte cruzada, ¿verdad? Y empieza, a pesar de no ser huérfano de relaciones políticas e institucionales, como político, como actor, digo, no ADN, llega con 12 asambleístas, hoy su bancada es de 35, ¿verdad? Se beneficia de las gestiones de la institucionalidad sin tener finalmente un peso. ¿Cuántos vocales tiene ADN en el Consejo Nacional Electoral? Ninguno, ¿no? ¿Cuál es la relación con la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía opera en favor de Noboa? No lo sabemos. El Tribunal Contencioso Electoral, es decir, la Procuraduría, es decir, maneja de tal manera la relación política, ¿no es cierto?, que logra beneficiarse, al igual que lo hizo finalmente Correa, los dos emergiendo siendo huérfanos en esas guerras de interfunciones, planteo yo, ¿no? No sé si se está entendiendo lo que planteo. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, y plantea algo totalmente descabellado, ¿no es cierto? Correa empieza a hacer algo que se llama gabinetes itinerantes. Él hizo en sus 10 años 110 gabinetes de itinerantes, más o menos la idea de estos consejos comunitarios de Álvaro Uribe, y establece unas sabatinas, 523 sabatinas en todos los 10 años, ¿cierto? Y los teóricos y los periodistas y los analistas entonces decían: no sirve para nada esas sabatinas, tienen menos del 0.5% de rating. Nadie entendía que lo que hacían era manejar, digamos, agenda setting, ¿no es cierto? Mucha crítica finalmente a su manera como enfrentaba la comunicación. Lo mismo Noboa, es decir, Noboa no hace cadenas nacionales, ¿no es cierto? En un mensaje de 27 minutos del Informe de la Nación da de los 11 datos 9 que son falsos, lo dice Lupa Media, no yo, irrelevante, no importa, ¿no? Es decir, el ciclo se repite en tanto y en cuanto viene un actor, desordena finalmente lo ya ordenado, plantea y pone en duda, digamos, el manual, ¿verdad?, de lo que se debe hacer en político, y otra vez hay que reeditar ese manual, porque los manuales, y no lo entendemos como sociedad, tienen fecha de expiración. Entonces, cuando alguien viene, pone la fecha de expiración de ese manual, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, resignifica ese manual, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, digamos, nos cuestionamos desde, no sé si desde el establishment o desde digamos, la estructura de análisis, ¿no? Entonces, es como que el ciclo se va repitiendo. Lo mismo finalmente hizo Velasco Ibarra, lo mismo hizo Bucaram, digamos, ¿no? Es decir, los videos en el helicóptero, es decir, revoluciona finalmente la solemnidad de la política, ¿no es cierto? Y todos los que consumimos la solemnidad y creemos que este es el único camino, nos horrorizamos, pero le funciona, ¿no? Es decir, el TikTok de Velasco Ibarra era a la larga el balcón, ¿no? Y las 5 horas de discurso. Entonces empieza, digamos, yo siento que se repite finalmente ese ciclo, ¿no? De acuerdo, Pedro. Nos acercamos ya al final del programa. Quisiera volver a hablar sobre la oposición, que de alguna manera ustedes ya lo colocaron sobre la mesa, pero no solo en torno a la RC, sino también en torno a las otras figuras por izquierdas que se prefiguran ya como precandidatos presidenciales al menos. Y al respecto, consultarte, Caroline, en tu opinión, esta multiplicación de candidatos por izquierdas de los sectores populares, ¿cómo afectaría la contienda electoral del próximo año? ¿Hay un debilitamiento, un resquebrajamiento, o más bien
obligaría de alguna manera a empujar un poco el debate hacia la centroizquierda y no arrinconarlo por derechas, ¿no? Sobre todo cuando temas fundamentales como la seguridad, por ejemplo, son tan difíciles de tratarlos desde este lado. Perdón, la primera parte de la pregunta se cortó un poquito. Te preguntaba que en tu opinión esta aparente multiplicación de candidatos o de precandidatos presidenciales por izquierdas, ISA, entre otros, ¿cómo afectaría esto al tablero? ¿Lo ves como un resquebrajamiento de las fuerzas progresistas o más bien daría esto un empujón, al menos en primera vuelta, a llevar el debate más hacia la centroizquierda? ¿Qué te diré? En este país es un poco difícil poder tener una lectura de cómo se van a mostrar esos números, porque al final del día yo no sé hasta qué punto terminen, sobre todo mostrándose los datos, los resultados en esa primera vuelta de manera con tanta dispersión. Con excepción de lo que sucedió, pero porque ahí nos dimos cuenta todos, ¿no es cierto?, que se reseteó absolutamente todo con el magnicidio de Villavicencio. El caso que hemos visto son por lo general 3 puestos, quizás 4, con el predominio del correísmo. O sea, es como que eso es lo que por lo general sucede en la primera vuelta. Y ha sido el caso en las elecciones anteriores. Entonces, en la discusión no creo que varíe mayor cosa en estos nuevos procesos. Vamos a tener igual una buena cantidad de candidatos, cada uno rasguñando lo que más pueda, ¿no es cierto? Ese 1 punto algo, 2 punto algo, pero que digamos que el ciudadano, el elector, la ciudadana terminará tomando una decisión a partir de lo que normalmente suele ser, ¿no es cierto? El clivaje correísmo-anticorreísmo va a operar, el clivaje izquierda-derecha va a operar, el clivaje centro-periferia va a operar, el clivaje lo nuevo versus lo viejo va a operar, y terminaremos en una segunda vuelta con el correísmo versus quien salga en la derecha. O sea, no creo que el guión cambie mayor cosa. Es interesante el discurso que ahora escuchamos en Leonidas Issa convocando a las izquierdas. Pero también lo dijo Rodrigo Borja en su momento, León Roldós en su momento, digamos, no es ninguna novedad la convocatoria y llamamiento de las izquierdas. No sé si es que ahora exista como mayor cuidado en hacer ese tipo de hacerle caso a ese tipo de llamado. No sé, es como que el momento en que estuvo tan mal Guillermo Lasso con esa pésima votación, quizás hubo mayor escenario para las izquierdas y no se dio. Y no se dio. Entonces, si en esa elección, y estoy hablando de agosto pasado, de octubre pasado, no se dio, no sé si ahora se dé, pero nuevamente, en este país, es solamente por no decir el no sé del Pedro, porque de ahí sí ya fuera el colmo, ya, para qué les traje, pero básicamente estoy tratando de salirme al paso del no sé, porque este país es para responder un rotundo no sé, por las cosas que nos ha demostrado que puede pasar, ¿no? Dudo mucho que sea distinto el escenario a lo que hasta ahora hemos vivido. Pedro, vamos llegando al cierre del programa, una última intervención tuya, sin obligarte a hacer futurología electoral, pero sí para pensar en qué continuidades en relación a lo que estamos viendo de este escenario. Varias ideas se han dicho, por ejemplo, la incapacidad de las fuerzas de oposición para pensar en los términos, en los formatos, en los mecanismos que está hablando efectivamente Noboa a la gente de las fuerzas alternativas, pero en sentido de, digamos, de contenido, de sentido, de sensaciones, la profunda preocupación de la gente ante la crisis. ¿Qué se va a sostener? ¿Cuáles van a ser finalmente estos determinantes de la próxima coyuntura electoral en la que los distintos actores políticos tienen que tener incorporado en su agenda y en su forma de hablar a la gente? Yo creo que de aquí a febrero del 2025 pueden pasar muchísimas cosas y creo que está más vinculado a el tema de los subsidios y la movilización social, que era un poco lo que les planteaba. Es decir,
Me parece que la lectura es que Noboa la tiene muy fácil teniendo esos antagonistas desde la partidocracia, ¿no? Y, digamos, no sé qué también pueda él enfrentar una movilización social que tiene otros códigos, otros comportamientos, otras narrativas, digamos, y otras lógicas, ¿no? El interés finalmente de Issa, por ejemplo, que es un actor que además le viene bien la movilización social, ¿no? Si recordemos finalmente en julio del 2022, fue un actor, digamos, con unos números interesantes post-movilización, ¿no? Es decir, el mismo Perfiles de Opinión publicaba esta encuesta interesantísima en donde 6 de cada 10 decían que votarían por Issa o por un actor indígena para la presidencia, por ejemplo. 8 de cada 10 te decían que se identifican con las causas de la CONAIE en 4 ciudades, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí Issa emerge finalmente, o emergería como un actor interesante, y hay que ver cómo es la reacción social, ¿sí? Porque esa fue en el 2022. ¿Será la misma reacción social en el 2024 o eso le pasará factura, digamos, a los movimientos sociales, ¿no? Porque además hay un factor también interesante que Noboa sí, no sé si él, pero el gobierno entiende finalmente cómo fue octubre, ¿no? Octubre del 19 no hubiese existido si no hubiese existido septiembre del 19. ¿Qué era septiembre del 19? Finalmente, la movilización social de los transportistas, las fuerzas vivas del Carchi, etcétera, ¿no? Creo que aún falta mucho para determinar qué. Creo que hay unos acontecimientos que hay que leer, más allá de tener como más claro el escenario. Creo que hay que regresar a ver esos acontecimientos. Muchísimas gracias, Pedro, Caroline, valoramos mucho su tiempo por acompañarnos esta tarde, y con el resto nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Frente Radiosa. Hasta luego.